Cada noche en la intimidad de nuestras conversaciones descubrimos que sanar va más allá de la medicina. Es entender, sentir y conectar. Te damos la bienvenida a Prototipo de una mejor vida. Un espacio donde exploramos las raíces de la salud desde la ciencia, el alma y la vida misma. Aquí juntos encontramos caminos para sanar desde adentro. El cuerpo siempre nos muestra el regreso a casa, pero solamente si aprendemos a escuchar su lenguaje. Cada historia, cada sensación que tu cuerpo puede estar manifestando, puede estar originada incluso en cosas que te han pasado, en cosas que has vivido, en cosas que has sentido, en tus enfermedades. Entonces por eso tiene tanto fondo. Sí, cada síntoma o cada sensación que tenemos, incluso enfermedades que desarrollamos en nuestro cuerpo físico, son historias o son situaciones que nos han pasado tanto en esta vida o incluso cosas que hemos heredado, que ahorita vamos a hablar un poco más de eso, como desde la neurobiología, como también heredamos situaciones de estrés, situaciones de trauma que no nos pertenecen, pero que en nuestro sistema genético siguen persistiendo de generaciones pasadas. ¿A ti te ha pasado? O sea, muchas veces tú has tenido pacientes, que eso muchas veces se ven los pacientes de dolor, que físicamente su sistema como tangible o su parte física está bien, entre comillas, pero están mostrando que en realidad ellos como ser o como individuo no están bien. Una cosa que te he aprendido, pues si lo aprendí de la terapia neural, es el enfoque de la historia clínica y llamarlo o hacerlo mejor como una historia de vida. Y la historia de vida es eso que tú dices, o sea, empezamos cuando hablamos con el paciente, cómo fue el embarazo de tu madre, qué pasó cuando tú naciste, cómo se desarrolló tu infancia, qué pasó cuando eras un adolescente, cómo se desarrollaron como todas tus aptitudes y tus situaciones en tu vida, cómo las manejaste. Y si uno empieza, obviamente esto no se logra en la primera consulta, pero yo lo que he visto que tú haces es que a medida que vas progresando con los pacientes, vas empezando a llenar como esa historia en capitas y vas llenando el barril y al final vemos que cuando el barril se llena, se desbordan una cantidad de síntomas que el paciente empieza a manifestar y muchas veces ni siquiera es por algo físico, es simplemente un tema emocional que llegó como a su expresión máxima y desarrolla unos síntomas. Por eso es que es tan importante lo que estamos hablando hoy. De la historia de vida, entonces acá donde decimos que la historia que cuenta nuestro cuerpo, muchas veces la gente lo puede ver como algo súper intangible, como, ay, pues, como así, o sea, tienes una enfermedad reumatológica o tienes un dolor crónico, eso simplemente es porque, ay, pues, la de malas que le pasó. Y yo siempre he creído que todo eso tiene una historia detrás. Y eso, cuando uno ya lo pone más en una parte más tangible o más científica, entre, sí, científica o fisiológica, todo eso se explica a través del sistema nervioso autónomo. Que el sistema nervioso autónomo es como esa red que regula y que de una forma controla absolutamente todo lo que sucede en nuestro cuerpo. Ese sistema nervioso se nutre también de lo que recibe. Entonces, desde lo primero que se forma en un feto es el tubo neural, que es lo que va a dar después vida a ese sistema nervioso. Y desde ese momento, ese sistema nervioso empieza a recibir información, a recibir lo que llamamos aferencias, información tanto del exterior como del interior del mismo cuerpo, que empiezan a moldear ese sistema nervioso y empiezan a moldear la forma en cómo ese sistema nervioso autónomo responde, que es la forma en cómo vas a percibir la vida, cómo vas a actuar ante la vida, cómo tu cuerpo se va a defender o tu cuerpo se va a expresar de diferentes maneras. Entonces aquí tenemos ya como desde la parte más médica, que tenemos dos vías principales del sistema nervioso autónomo, por eso es importante entenderlo porque ahí es donde parten los procesos, la mayoría de procesos de salud y enfermedad, y es que tenemos dos vías principales, una que es una vía que se llama vía simpática, que es una vía reactiva, es una vía de alerta, es una vía que se prende cuando el sistema nervioso o el cuerpo siente la necesidad de responder ante algo, generalmente ante un estresor, que ese estresor puede ser algo físico, algo emocional
o algo mental. Algo físico como, ¿por qué? Por ejemplo, em, una inflamación, un estrés físico, un accidente, un trauma, una enfermedad, algo emocional como una tristeza muy grande o una sensación de euforia muy grande, un duelo muy grande, algo mental como un estrés constante o una preocupación constante. Eso genera una alerta en la que el cuerpo siente que tiene que responder. Entonces, a nivel físico, ese sistema nervioso genera unos cambios que normalmente lo vemos como un aumento de la frecuencia cardíaca, un aumento de los picos de cortisol, un aumento de la inflamación, porque cuando el cuerpo siente que tiene que responder, también tiene que defenderse y la inflamación es la forma del cuerpo como se defiende. A nivel mental también activa pensamientos catastróficos, pensamientos de miedo, porque el miedo es una forma de protegernos y a nivel emocional pues nos hace sentir como esa sensación de inseguridad o también de tristeza, ¿cierto? Por otro lado, tenemos la vía contraria, que es como la contraparte, que es un sistema nervioso que llamamos parasimpático, que es un sistema nervioso más de regulación y más de calma. Ya no es algo reactivo, sino que es algo que me ayuda a sostener los procesos del cuerpo. Entonces, a nivel del cuerpo, ¿que me genera sensaciones de calma, me activa vías neuronales en el sistema límbico, por ejemplo, que me ayudan a sentir seguridad, a sentir paz, a sentir tranquilidad. A nivel físico me ayuda a formar células del sistema inmune, entonces el sistema inmune depende muchísimo de ese sistema nervioso parasimpático. La digestión también va mucho por ese sistema nervioso parasimpático, la formación de conexiones neuronales, la reparación celular durante el sueño, entonces las fases de sueño profundo y la reparación de las células en general, o sea, como la manutención de las funciones vitales va casi siempre por el parasimpático y ahora vemos mucho esto que está en mucho auge, que es el nervio vago y formas de estimular el nervio vago porque esto me hace tener una mejor calidad de vida. Es precisamente por esto. El nervio vago es como el principal nervio parasimpático del cuerpo y desde ahí es que podemos generar una regulación. ¿Por qué hablo de esto del sistema nervioso autónomo como simpático, parasimpático y esto que tiene que ver con la historia que cuenta nuestro cuerpo? Porque a través de la historia o de la información que ha recibido ese sistema nervioso durante nuestro camino de vida, es como él va a estar más hacia la zona de defensa o hacia la zona de permitirse llevar una regulación. Y eso es lo que vemos en los pacientes todos los días. ¿No te parece? Te voy a contar, pues incluso esta paciente ya la hemos comentado antes, es una paciente supremamente interesante. Es una paciente que vive en Estados Unidos, una mujer joven. eh, Llegó a nosotros referida por un colega. Eh, Ella, en su proceso de vida, en su historia de vida, empezó a tener un montón de situaciones de estrés constante, de tristeza constante. Su padre falleció muy joven, como a los 54 años, justo antes de pandemia, y su mamá, que era una persona muy importante en su vida, falleció durante la pandemia. Ella estaba en Estados Unidos, su madre falleció estando en Colombia, y ella, pues por el tema de las restricciones en pandemia, nunca pudo estar al lado de su madre en los últimos momentos, no pudo acompañarla en su velorio, no pudo estar con la familia, y eso le desencadenó a ella una reacción horrible. Ella se sintió horrible, desvalida, sola. Fuera de eso, su matrimonio, casado con un extranjero, fue un matrimonio muy duro, donde ella recibió maltrato. Entonces mira que si remontamos sus últimos, digamos, 10 años de vida, o quizá más, ella estuvo en un estrés constante y su cuerpo se habituó a ese estrés constante. Y era, Dejó de verlo. sí, dejó de verlo Dejó de porque verlo. dije, es como la forma en que yo vivo, ¿cierto? En este simpático todo el tiempo, y es la forma en que yo permanezco, y se acostumbran y después lo dejan de percibir, como dices tú, ¿Y por qué consultó contigo? por dolor. Entonces llegó con un dolor a nivel cervical en el cuello y a nivel de la zona interescapular, ahí a nivel de las escápulas, un dolor crónico que con el tiempo se fue agudizando, se fue agudizando. Entonces, claro, consultó en Estados Unidos a los mejores especialistas, incluso lo vio un especialista en columna en Estados Unidos, y le hicieron muchos estudios de electromiografía, le hicieron resonancias, y la paciente le dijeron,
tranquila, usted no tiene absolutamente nada. Pero ella Pues, se seguía sintiendo enferma pues se sintió peor, porque, claro, ella decía, pero ¿cómo así que no tengo nadie? Entonces, ¿yo por qué me siento tan enferma y me siento tan mal? y siento tanto Y dolor. siente tanto dolor. Obviamente, nada de lo que le hacían le funcionaba, la medicaban y los medicamentos lo único que hacían era eh, empeorarle los síntomas, no los toleraba, empezó a dormir muy mal, a alimentarse mal, dejó de hacer ejercicio por el dolor, Y empezó a estar en constante estado de alerta. sí, todo el tiempo. Entonces, cuando empecé a hablar con ella en el consultorio, empezamos a hablar de todo esto, pues ella me empezó a contar como su historia de vida, qué había pasado con ella, Pero qué habían dicho los ella médicos. era consciente de esa historia de vida o tú empezaste a interrogar por eso. Porque muchas veces encontramos que los pacientes nos consultan por dolor y, y ellos no saben que ese dolor puede estar contando esa Sí, historia. Y no es nuestro trabajo también como médicos, como sí, ayudarles a indagar crear un esa poco más. Sí, conciencia de, mira, es que esto puede estar siendo una alerta de algo que viene desde hace mucho tiempo y no es solamente el dolor, es todo lo que está detrás de eso. Entonces muchas veces, que ahí ya te voy a dejar contar la historia, pero nos enfocamos es en quitar el dolor, en dar medicamentos para ese dolor, cuando vemos que en realidad lo que necesita ser solucionado es esa historia que está detrás y que solucionando esa historia sea una historia emocional, una historia física, que incluso pueden ser dolores que no son el principal dolor por el que consulta el paciente, pero que tú empiezas a resolver todas esas cosas que vienen detrás, ya ese dolor empieza a desaparecer. Entonces, ¿tú cómo abordaste eso? obviamente y la paciente y yo hicimos conexión, pues ella se sintió en un lugar seguro, empezamos a hablar, yo empecé como a interrogar un poco más y ella empezó a traer todas estas situaciones porque me habló de estrés postraumático, pues como un antecedente, simplemente no doctor, es que yo sufro de estrés postraumático, yo le dije, ¿y por qué no me hablas un poquito de tu estrés postraumático? Ujú. Y cuando yo le dije eso, ella empezó a contarme todo lo que te acabo de decir. Y tú empezaste a Y yo hilar, empecé a bailar, empecé a indagar. a juntar. Entonces me dijeron que yo estaba súper bien. Felicitaciones, no tienes nada, ya te puedo decir. Uno de los mejores especialistas de columna de su estado donde ella vive. Entonces, después de que terminó de contarme todo, yo le dije, mira, obviamente tú sí estás muy enferma. Lo que pasa es que en este momento físicamente puede que ninguno de tus exámenes muestre nada, pero tú estás muy enferma. Ella durante el interrogatorio me hizo una expresión que a mí me llamó mucho la atención. Me dijo, doctor, después de la muerte de mi madre, después de que yo me sentí muy mal, yo me empecé a sentir muy estresada, dejé de dormir y yo me eché todo ese peso encima e hizo así. Te lo Entonces mostró. me dibujó el dolor. Entonces yo le dije, claro, eso explica por qué tiene dolor cervical, Estás por qué tiene dolor en la parte superior de la espalda. Ella estaba cargando con eso. Entonces yo le expliqué y le dije, mira, tu dolor en ese momento no es un dolor físico, es un dolor del alma, es un dolor de muchos años en que has estado en un estrés constante y esto terminó por enfermarte. Entonces yo le expliqué que nunca podemos separar el cuerpo del alma, el alma de la conciencia y que la mente y el cuerpo eran uno solo y que cuando la mente se enfermaba, finalmente el cuerpo se enfermaba y empezamos, digamos que no pongamos la palabra somatizar, sino que somos un todo, eso lo he aprendido de ti, ¿cierto? Somos un todo, ese todo, cuando se pierde el balance, el paciente empieza a enfermarse. Entonces ella empezó como a mirarme, a entender, yo empecé a explicarle, le expliqué mucho lo del sistema nervioso simpático y le dije, mira, tú has estado como en una alerta todos estos años, todo el tiempo has estado en alerta, alerta, alerta. Es una sensación de miedo, terminaste haciendo un estrés postraumático y claro, ahora te sientes supremamente mal, dejaste de hacer tus cosas, estás triste, estás fatigada, no estás durmiendo y eso finalmente llegó un momento en que ya dijiste, ya no aguanto, me voy para Colombia. Ella confía mucho pues como en la medicina colombiana porque dice que en Estados Unidos solo las ven como un Algo objeto, físico. pues sí, Ujú. digamos, es un objeto que tiene una resonancia alterada o no la tiene, una electromiografía alterada o no la tiene. Ah, no, tú no tienes nada. Entonces ella sentía, Es solamente una de pero las ¿por qué? esferas Exacto, pero ¿por qué si yo no tengo nada me que siento siento tan así. mal? Y aquí quiero hacer aclaración en algo desde cuando tú dices o cuando decimos que es un dolor del alma, muchas veces la gente cree que el dolor del alma no se siente en el cuerpo físico.
y sí se siente. O sea, muchas veces la gente dice como, ay, no, eso es psicológico. Y el hecho, pues esa palabra de eso es psicológico muchas veces es como una forma de denigrar o de invalidar sensaciones. Y es que tú puedes sentir físicamente tu dolor, aún así eso teniendo un origen en algo emocional o en algo del alma. O sea, el dolor del alma puede llegar a sentirse en la parte física. Y eso también tiene una explicación por el sistema nervioso simpático y es que yo te voy a decir algo, hay pacientes que pon una paciente similar a la que me has contado, probablemente si ella no soluciona o no avanza en ese proceso, esta paciente que ahora es joven, unos 30 años después, es muy probable que tenga degeneración de su columna cervical. O sea, es muy probable que ya Claro, más adelante tenga un cambio claro. físico. Y originalmente eso estuvo emocionado estuvo, Original. y originalmente eso estuvo originado, ¿qué? No, otra vez, tapo. Y originalmente eso estuvo precedido por algo emocional, pero que finalmente repercutió en la parte física, porque claro, cuando empezamos a vivir en ese estado de estrés, ese sistema nervioso simpático, ya en esas células de esas vértebras, de esa parte ya estructural, empieza a generar cambios en esas células que finalmente empiezan a dañarse. Entonces De así es hecho, como se ve de que hecho, trasciende a la claro, parte de física. hecho ella ya estaba haciendo cambios. Ujú. Claro, en la resonancia mostraba una rectificación de la columna cervical. Rectificación quiere decir, normalmente la Que columna los tiene que músculos tener están una tensos. curvatura que se llama una lordosis, Ujú. que es fisiológica. Ella la había perdido. ¿Por qué? Porque la contractura muscular era tan severa que ella empezó a hacer isquemia, o sea, pérdida de irrigación sanguínea de sus músculos, y eso empezó a generar endurecimiento de los músculos del cuello y empezó a generar dolor. Es una Entonces, respuesta del sistema claro, nervioso total, simpático. o sea, ella estaba enferma. Cuando yo le dije, tú estás enferma, ella me miró como, doctor, yo estoy empezando a entender. Ella empezó, es una mujer muy inteligente, empezó como a atar caos, Bailar un montón de cosas. exacto, y empezó, me dijo, esto tiene todo el sentido de lo que usted me está diciendo. Entonces, mira lo bonito, cuando yo le dije, mira, nosotros vamos a empezar, primero, ya rompiste una barrera y ya tumbaste el primer muro. Y ella me dijo, ¿cómo así? Yo le dije, esta conversación que estamos teniendo en un espacio seguro, donde tú puedes contarme y donde yo te puedo explicar qué es lo que está pasando, ya rompimos la primera barrera Para el para el reconocimiento. reconocimiento. Y ella empezó a verlo. Ella empezó a verlo y ella llegó temblando, te lo juro. Ella llegó temblando, la expresión de los ojos era muy triste, tenía una tez pálida y se veía como, no sé, se veía enferma, realmente se veía enferma. Y ella, a medida que fue avanzando el interrogatorio, fue una consulta muy larga, al final ella empezó a cambiar su actitud, dejó de temblar. Yo le expliqué y le dije, mira, vamos a empezar a hacer como todo lo que esté a mi alcance, te voy a acompañar en este proceso. Ella se tenía que ir para Estados Unidos, pero planeamos Ujú, una consulta contigo de respiración, que ahora la puedes contar, que me pareció muy interesante. ujú. Y yo le dije, vamos a empezar a hacer tratamientos no farmacológicos Para para recuperar, recuperar. Mira, hicimos dos cosas. para La metí restituir el 3 veces a sistema. la cámara hiperbárica. ¿Qué hizo la cámara hiperbárica? Empezó a oxigenar esa cantidad de tejidos que estaban así contraídos. Ujú, Empezamos a restablecer como la oxigenación de todas tus células que estaban en una pérdida de oxígeno, por decirlo así, por la contracción. ujú. Y con sueroterapia empezamos a mejorar la respuesta inflamatoria y la respuesta inmunológica. Empezamos a balancear el Sí, sistema nervioso. y el sistema nervioso. Eso fue impresionante porque yo la vi después de la primera sesión de cámara hiperbárica, y después del primer suero yo la vi en el segundo y llegó, te juro, Completamente ella diferente. llegó totalmente diferente, o sea, le brillaban los ojos. Qué bien. Acá hay algo, Su piel cambió, su actitud corporal cambió. Ya no se veía una mujer enferma, o sea, y me dijo, gracias doctor, había o sea, empezado el camino claro, a reconocerse y a total, y sanar. empezó a observarlo, y empezó a observar y a entender lo que le estaba pasando. Ese solo proceso Desde el que primer empezó, paso. claro, ella empezó a mejorar desde el principio. Y muy bonito porque ella nos dejó una notica en Instagram muy conmovedora. ¿Tú te acuerdas qué decía? Más o Decía menos. que había encontrado un lugar en el que había podido reconocer que las emociones, los pensamientos y el cuerpo eran
un todo y que no iba cada uno por su lado. Eso es algo que yo siempre como que he hecho mucho énfasis y es que nuestro cuerpo pues sí muestra una historia que tenemos. Acá hay algo muy bonito y es que yo he tenido muchas pacientes, a mí esto me llama muchísimo la atención. Nosotros los pacientes que más manejamos son pacientes de dolor, son pacientes con, sí, como con dolor, con alteraciones también del estado de ánimo o trastornos del sueño. Y casi todo, pues o casi siempre los pacientes que tienen dolor tienen estas otras características y casi todos han tenido algún tipo de agresión a su sistema nervioso en esa zona. Y muchas veces la gente preguntará como, bueno, pero uno cómo sabe si yo tengo un dolor en la lumbar, un dolor en la cervical, o sea, como si estoy cargando algo, si tuve una agresión. Pues eso depende mucho porque el sistema nervioso está interconectado desde la punta de la cabeza hasta la punta del dedo del pie y puede que tu punto de interferencia, como le llamamos en terapia neural, esté en la punta del pie o en la punta de la cabeza. Por eso es tan importante ver todo el cuerpo, tocar el cuerpo, preguntar a las personas. Pero quiero contar algo muy interesante que me parece a mí y es que yo he tenido muchas pacientes mujeres de dolor lumbar y la mayoría de estas pacientes de dolor lumbar han tenido puntos de agresión en la pelvis. Puntos de agresión en la pelvis como abuso sexual, abortos, inflamaciones, como endometriosis o cirugías recurrentes que son una especie de agresión. Y aquí es cuando es muy bonito porque podemos empezar a poner como eso que se ve tan místico, como de, ay, la historia que cuenta tu cuerpo, en cosas más tangibles como es el sistema nervioso y es que tenemos un montón de plexos, que los plexos son como estaciones donde llegan nervios y donde salen nervios y eso es como un intercambio de información, eso es una red donde llega un montón de información de diferentes partes y sale. Entonces, si tú has tenido, por ejemplo, en la pelvis que tenemos el plexo pélvico, que tanta controversia te ha generado por mi abordaje, si has tenido alguna inflamación, alguna agresión ahí, no es raro que manifiestes un dolor en esa zona, porque plexo pélvico nos lleva información hacia la pelvis, el abdomen, las piernas, las caderas y la zona lumbar. Entonces el dolor siempre va a ser una alerta, siempre va a ser una alerta. Si tú has tenido una agresión en esa zona, tu cuerpo aprendió esa forma de defenderse, que es inflamándose y generando una alerta. Y eso puede ser lo que te esté generando el dolor en la columna lumbar. Entonces yo muchas veces cuando abordo esa zona pélvica de esas pacientes que vienen por un dolor lumbar y es como, pues, pero ¿por qué me estás tocando en la pelvis? ¿Por qué me estás mirando ahí? Pues imagínate que logramos solucionar gran parte del dolor. Y no solo eso, empezamos a ver un montón de cosas emocionales, un montón de historias de muchísimo atrás que están relacionadas con ese dolor. Y no estamos muy lejos, o sea, yo lo viví con el duelo de Igor, por ejemplo, que empecé entre comillas a somatizar esa emoción, ¿te acuerdas? Claro, empezaste a tener un dolor pélvico. Empecé a tener un dolor entre comillas de mamá, que era, pues Igor no era, entonces cuando me di cuenta de eso fue como, ok, tú eres consciente que es que ese individuo, ese perrito no es tu hijo, que yo haya hecho ese papel y yo haya formado ese rol, no quiere decir que sea real. Entonces hay algo muy bonito es de cuando acompañamos al paciente a ser consciente también de esos procesos y de esas historias, cuando uno como que prende la conciencia, es prende la luz sobre eso que antes era oscuro, logras verlo. Entonces esos interrogantes o esas alertas de, oye, necesito que me soluciones acá, que el dolor se comporta como una alerta, pues empieza a disminuir. Eso es algo muy bonito de la terapia neural. La terapia neural a mí me ha parecido mágica, pero sabes, o sea, es muy importante el proceso de la terapia neural, pero lo que se construye antes, que es conocer la historia de vida del paciente, la cercanía del médico al paciente, la conexión que se crea entre el médico y el paciente, la confianza que el paciente puede generar con el médico. Esas cosas son muchísimo más importantes. Obviamente la terapia neural es muy importante, pero esa primera conexión, si tú no la logras, así hagas una terapia neural impecable, sin hacer esa conexión, probablemente no tengas el mismo resultado que si lo haces al revés. Lo voy a decir, es por el caso de esta paciente de Estados Unidos, y es que quizá el trabajo más grande que se hizo con ella no fue la cámara hiperbárica y la sueroterapia que le pusimos. El trabajo más grande que se hizo fue la comunicación.
el hecho que yo la hubiera escuchado, el hecho que ella nos hubiera contado cómo fue su proceso de vida, su proceso de duelo, Pero que lo hubiera sentido, que hubiera hecho una conexión conmigo, que yo le hubiera brindado un espacio seguro y que yo le hubiera explicado que definitivamente su dolor no venía de su cuerpo físico, pero eso es sino que porque venía, claro, tú la sino que venía, acompañaste a claro, claro. reconocerse, que ese es el primer paso, el reconocimiento. La llevaste a aprender esa Y luz eso, en y esos eso, lugares que sí, ya no y había eso fue visto. lo que más le impactó a ella. Obviamente lo otro, obvio que ayuda, ¿cierto? Pero eso fue lo que más le impactó. Y cuando te hablaste con ella, por ejemplo, en la llamada que hiciste con ella a Estados Unidos, ¿qué notaste? Pues que tú no la conocías. Pues estaba más tranquila. Obviamente yo no hice una consulta, pero estaba más tranquila y estaba muy receptiva. Como que al menos, si bien sabía que el camino era muy largo, porque el camino de esos procesos no son caminos, no podemos decir que porque, ay, ya reconocí mi historia de trauma o porque ya sé de dónde viene mi dolor, se soluciona, porque eso es un proceso de reconocimiento, de aceptación, de, de ver, de reconstruir además desde esa herida de trauma que todos tenemos una herida de trauma, al menos le da como al paciente, o yo sentí que ella tenía como esa seguridad de, ok, sé dónde estoy, al menos sé desde dónde empiezo. Que muchas veces lo que sucede es que los pacientes están inmersos en ese dolor, en ese espacio desconocido y por eso es que genera tanta angustia porque es como, no sé dónde estoy, no sé desde dónde empezar Y no sé para y dónde. no sé para dónde voy. Hay algo importante que quiero mencionar y es que también, o sea, tampoco nos podemos ir como al lado de que siempre tenemos que buscar el origen de las cosas, porque ahora que está en tanto auge como todo lo de encontrar la herida de trauma, encontrar el porqué, encontrar el origen de cada uno de los dolores y de todas las cosas, muchas veces ese origen de ese dolor o de esa situación no viene directamente de nosotros o de nuestra directa historia de vida en esta vida. Y esto se explica mucho desde la epigenética transgeneracional. Y es que muchas veces heredamos el trauma de nuestro linaje. Por ejemplo, si nuestras abuelas o nuestras mamás estuvieron sometidas a momentos de estrés muy fuertes, eso genera un cambio en el ARN, no genera un cambio en el ADN, pero sí genera un cambio en el ARN molecular, eh, en el ARN genético, perdón, estoy diciendo una redundancia, aquí hay que cortar. Eso genera un cambio en el ARN, que es la forma en cómo tus genes se expresan. No genera un cambio en los genes, pero sí en cómo se expresan. Entonces puede que tú estés en este momento sintiendo o tu cuerpo esté mostrando cosas de situaciones de estrés que vinieron expresando ese sistema de alerta, ese estado de alerta constante de generaciones pasadas. Entonces uno dice, pero yo cómo hago, entonces, ¿cómo hago yo para ponerle conciencia, poner la luz en esto si esto no es mío? Y muchas veces es cuando digo, no tenemos siempre que buscar el porqué de las cosas, simplemente es como reconocer el lugar en el que estamos, con presencia, con mucho amor, con mucha compasión y saber que siempre podemos reescribir esa historia y esto se da desde la neuroplasticidad, o sea, siempre así tengamos una herencia, así tengamos una vida que venimos con ella y la cargamos, siempre podemos desde la neuroplasticidad reconstruirla otra vez y reformar y reformar ese mecanismo como nuestro sistema nervioso se expresa. Hay una cosa aquí que en lo que hablas es muy importante y es cuando en la historia de vida, por ejemplo, vamos a coger un ejemplo, vamos a coger mi caso. Yo tuve una vida, digamos, no compleja, ¿cierto? Mi crecimiento fue acompañado de mis padres hasta que yo fui adolescente. Después mi papá nos dejó, se fue de la casa. Yo asumí un papel como del mayor de la casa y tuve que asumir, digamos que algunas responsabilidades, digamos más una responsabilidad como de soporte emocional en la casa y un soporte de contención, ¿cierto? Entonces, en ese proceso yo basé mucho como mis experiencias de vida en el miedo. Y eso fue el temor a perder, ¿cierto? El temor a perder o que algo les pasara a mis hermanos, el temor a que a mí me pasara algo, el temor
a perder a mi mamá o a que mi mamá se enfermara. Entonces fueron, digamos que muchas cosas basadas en el miedo, ¿sí? Miedo al abandono, miedo a perder una relación amorosa. Entonces, ese reaccionar en el miedo a partir de tantos años fue generando una contención. Y eso el cuerpo lo refleja en enfermedades. Yo pienso que, Una enfermedad quística, que fue lo claro, que tuviste en el claro. riñón. Y finalmente hice una enfermedad quística en el riñón derecho Contención. y esa contención terminó desencadenando un cáncer. Pero lo bonito de esta historia que te quiero contar es que lo que tú dijiste ahorita al final, cuando uno reconoce, puede empezar a modificar ese comportamiento. Cuando tú trabajas en tu introspección, cuando tú empiezas a trabajar en eso que has vivido por tantos años, puedes lograr modificar, digamos que muchos patrones, y al modificar esos patrones, el comportamiento de la enfermedad va a cambiar. Cambia demasiado. Definitivamente. Y acá hay una forma muy bonita en eso que cuando reconocemos empezamos a modificar, y es que muchas veces creemos que esas manifestaciones de nuestro cuerpo son débiles. Creemos que si yo tengo una enfermedad reumatoidea es porque yo soy débil y porque me tocó a mí y qué pesar, o porque si yo siento esas palpitaciones en el pecho, entonces algo está mal con mi cuerpo, o porque si de pronto ante un momento de estrés mi primera reacción es ponerme a llorar en lugar de enfrentarme, eso es una debilidad de mi cuerpo. O cuando estoy frente a una situación de estrés me da una crisis de sistema inmune y me enfermo, es una debilidad de mi cuerpo. Y realmente no es una debilidad del cuerpo, realmente es la sabiduría innata del cuerpo que te está mostrando algo que necesita atención, que necesita ser solucionado, que necesita ser visto, que necesita ser transformado. Entonces, cuando dejamos de rechazar esas partes, que decimos, no quiero sentir esto, o por favor dame un medicamento para que esto se me quite, o por favor quítamelo ya, en lugar de hacer eso, antes lo vemos, lo observamos y empezamos a ahondar en ese proceso que no siempre es cómodo y que algunas veces sí es doloroso, pero nos permite tener esa observación para poder empezar a reescribir esa historia en nuestra mente, en nuestras emociones y finalmente en nuestro cuerpo. Y lo más bonito es que eso genera cambios a nivel molecular, genera cambios a nivel de la reparación celular, genera cambios a nivel del proceso estar sano y estar enfermo, y eso cambia la historia. Eso cambia la historia. Claro, porque cuando tú te permites estar en esa observación, en esa presencia, tu sistema nervioso se inclina un poco más hacia este parasimpático que hablábamos, que es el que nos permite la regulación, entonces, que es el que nos permite la reparación de las células, que es el que nos permite regular la digestión, que es el que nos permite regular el sistema inmune. Todos sabemos que muchas personas cuando están estresadas se constipan. ¿Por qué? Porque el sistema nervioso parasimpático deja de funcionar, estamos en el sistema de alerta, el de alerta dice no hay tiempo para digerir nada, tenemos que defendernos y mira que es una manifestación física de algo que puede ser mental, como una situación de estrés. Entonces, el cuerpo siempre cuenta una historia y creo que la magia está en lograr observar esas señales sutiles antes de que se conviertan en una tormenta. Y el ¿No cuerpo crees? siempre habla, es impresionante. Sí, hay una frase muy bacana que una vez leí que dice, hay más sabiduría en tu cuerpo que en tu más profunda filosofía. Y es cierto, el arte está en aprender a A observar reconocerlos. y a reconocerlo. Y lo que tú decías ahorita, a no ignorarlos y a no rechazarlos. Eso es súper importante. Pues es un proceso que yo he hecho con los pacientes en los últimos años, y es enseñarles a que tenemos que ver nuestro cuerpo, aceptar lo que está sucediendo. No quiero decir que tengas que hacer un proceso de completa, digamos, resolución y proceso de sanación completa al aceptarlo, pero por ahí se empieza. Ese es el primer paso. Ese es el primer paso, en que tú lo veas, lo aceptes y que no lo juzgues tampoco. Es decir, lo que tú decías al principio, ¿por qué a mí esto, por qué me está pasando a mí? No, quizá estas cosas tenían que pasar, quizá, volviendo a la historia del cáncer de mi riñón, probablemente esto me tenía que pasar. ¿Sí me entiendes? Probablemente yo tenía que vivir todo este proceso hasta llegar a una nefrectomía radical para poder, digamos, entender
modificar y empezar a cambiar muchas cosas en mí y empezar a tener una vida más sana. Y aquí es algo muy bonito y una vez eso lo conversamos tú y yo, que tú me decías como, no, es que yo antes llevaba la vida de X o Y forma, yo antes. Y yo muchas veces le digo esto a los pacientes, como no rechaces esa forma en la que alguna vez actuaste, que eso también se refleja mucho en las cosas somáticas, en lo que nuestro cuerpo está mostrando hoy, porque en algún momento eso era lo que necesitabas. O sea, en algún momento necesitabas inflamarte, en algún momento necesitabas ser esa mujer fuerte, matrona, en algún momento necesitabas no llorar porque ese era lo que tu cuerpo necesitaba y tu sistema nervioso necesitaba para sobrevivir. Y así fue como se formó. Y probablemente ahora te esté mostrando esta alerta porque ahora te está diciendo, ok, es momento de hacer un cambio y de evolucionar. Pero no podemos rechazar lo que en alguna vez fuimos o decir, pero ¿por qué a mí me pasó esto? ¿Por qué a mí me sucedió esto? ¿Por qué a mí mis papás me abandonaron? ¿Por qué yo me tuve que accidentar a los 8 años? ¿Por qué a mí me ocurrió esta violación? Y por eso se desencadenaron muchas cosas en tu sistema nervioso, pero no lo rechaces porque tu sistema nervioso respondió de la forma en la que te estaba protegiendo, en la que se estaba adaptando a cómo en ese momento debías vivir, pues o debías sobrevivir, por así decirlo. Y en este momento en el que ya eso se está convirtiendo como en una alerta, te está diciendo, ok, es hora de evolucionar, ya podemos hacerlo de una forma diferente. Y cuando el paciente digamos, logra la aceptación, ahí empieza el proceso de sanación. Cuando ya lo acepta, convive con él. ¿Sí me entiendes? O sea, lo hace parte suya. Cuando eso sucede, incluso en los pacientes con enfermedades oncológicas avanzadas en sus últimos días o semanas de vida, ese momento de aceptación, casi que el paciente no requiere ni siquiera medicación. Ese proceso de aceptación es una sanación de su alma. Y esa sanación de su alma hace que él pueda pasar a otro plano, ¿sí? Cualquier plano que quieras ponerle. El plano espiritual, el plano de tu alma. Y va a lograr hacer una transformación muchísimo más tranquila en la enfermedad, en sus sentimientos, en su periodo de muerte, ¿sí? Y eso es muy bonito. Porque logró reconocer esa historia. Reconocer eso. Esa es como la primera parte. Bueno, y la más entonces, importante. ¿qué nos deja como esta conversación? Que el cuerpo es demasiado sabio, que no debemos ignorarlo, que no debemos rechazar esas sensaciones, esas cosas que sentimos, que es importante como darse la oportunidad de observar un poquito más allá de lo que hay detrás del síntoma físico, tanto como médicos como pacientes, que entender que somos un ser complejo, que no solamente carne y hueso, sino que también siente, también piensa, que también tiene una energía y que también tiene una conciencia, nos ayuda a tener una mejor vida y una vida más liviana. Así es. Bueno, pues esperamos en nuestro próximo episodio. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en este episodio. Recuerda que cada día es una oportunidad para escucharte, cuidarte y encontrar el equilibrio entre la mente, el cuerpo y el espíritu. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando cómo podemos tener el prototipo de una mejor vida.